Me corresponde a mí compartir la palabra del Señor y quiero que meditemos en la palabra de nuestro Dios en el primer libro de los Reyes de Israel, primer libro de Reyes capítulo 19. Primer libro de Reyes capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer 18 versículos, vamos a leer en esta oportunidad. Si usted está en su hogar, hermano, y nos puede acompañar con su Biblia, hágalo, va a ser de mucha bendición que usted también lea la palabra del Señor. Me interesa que usted abra su Biblia porque quiero rescatar algunos aspectos importantes de este capítulo en la predicación de esta noche. Quiero resaltar algunos aspectos importantes. Vamos a leer la palabra del Señor, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han quemado a espada y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en él. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Moalá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta bella oportunidad por darnos el privilegio, Señor, de estar transmitiendo desde este hogar, Señor, desde esta casa, para la vida de mis hermanos que están, Señor, sintonizándonos. Te rogamos en el nombre de Jesús que traigas fortaleza, que traigas aliento, que traigas, Señor, tu palabra a nuestras vidas. Tú sabes lo que necesitamos, tú conoces nuestra grande necesidad. Señor, dependemos de ti y reconocemos, Señor, tu grandeza, tu soberanía, y reconocemos también nuestra bajeza, que sin ti, Señor, nosotros no somos nada. Háblanos en esta noche en el nombre de Jesús a través de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Dije que quería leer estos 18 versículos porque quiero rescatar ciertos principios, ciertas verdades que este capítulo contiene. Y es que quiero hablar esta noche acerca del pensamiento, enemigos peligrosos en la vida del cristiano. Usted póngale el título que usted quiera. Si usted le quiere poner enemigos peligrosos en la vida de un líder, enemigos peligrosos en la vida de un ministro o del cristiano en general, eso quiero resaltar en esta oportunidad. Este capítulo del primer libro de Reyes, capítulo 19, nos narra la historia de cuando Elías tiene que salir huyendo a causa del temor que él sintió por la amenaza que Jezabel le hiciera. Ya en los capítulos 17 y 18, la Biblia nos ha narrado respecto a las hazañas que Elías ha hecho. A partir del capítulo 17, Elías predice una sequía que iba a durar 3 años y medio. Y luego de ello el Señor le dice a Elías, vete al arroyo de Querib y allí te voy a sustentar. La Biblia dice que el Señor le enviaba cuervos para que le llevara carne, para que le llevara pan, y del arroyo bebía. Pero es increíble cómo Dios trae provisión a sus siervos. Cuando Dios da una orden que hay que moverse del lugar, hay que moverse porque Dios lo que hace es movernos de posición, pero Él prepara la provisión en el tiempo necesario. Cuando Dios le dice a Elías que prediga la sequía que iba a venir sobre toda la tierra o en ese lugar, la Biblia dice de que el Señor le dijo a Elías, vete al arroyo de Querib, y allí había agua para que tomara, y Dios le sustentó a través de los cuervos con carne y pan. Pero la Biblia dice más adelante que cuando ya estaba a punto de terminarse la sequía, el arroyo de Querib se secó. Y Dios, como es perfecto, Dios que sabe sostener a sus hijos, dice la Biblia que se quedó el arroyo sin agua, pero el Señor había preparado en Sarepta a una mujer para que alimentara al profeta Elías. Y dice la Biblia que cuando el arroyo se secó, Dios le dijo, Elías, es el tiempo de moverte, vete para Sarepta, allí habrá una mujer, una viuda que te va a alimentar. Y allí sucedió un milagro, nosotros conocemos todo eso. Luego en el capítulo 18 nos damos cuenta que nuevamente Elías ora para que descienda la lluvia en el versículo 41 del capítulo 18 y desciende la lluvia. Pero al ver Elías cómo Israel se había ido tras los dioses paganos, tras los ídolos, detrás de los Baales, adorando a Baal y siguiendo a los profetas de Baal y los profetas de Acera, dice la Biblia de que Elías en el capítulo 18 lo que hace es desafiarlos, los desafía en el monte y dice la Biblia que en ese lugar Dios hizo un milagro poderoso porque mientras Elías los desafía, dice la palabra del Señor, que hicieron un acuerdo y el acuerdo fue de que tanto los profetas de Baal y de Acera y Elías iban a tomar un tiempo específico para poder ofrecer un sacrificio y el acuerdo era que el Dios que respondiera por fuego, ese iba a ser Jehová o el Dios sobre Israel. Usted conoce la historia dice de que los profetas de Baal y los profetas de Acera, dice que comenzaron a hacer su sacrificio y pedían y rogaban a sus dioses que le respondieran. Llegó la mañana, la tarde y no respondieron. Y cuando le tocó su turno al profeta Elías, dice la Biblia que él levantó un altar
donde puso 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Dice la palabra del Señor que Él lo hizo en representación de las tribus, aunque ya el reino se había dividido, el reino estaba partido, pero con eso Elías daba a entender el deseo que Dios tenía de que Israel como nación se mantuviera unido. Pero dice la Biblia que el Señor hizo un milagro y hizo que descendiera fuego del cielo a través del profeta Elías. Pero después de esto, dice la palabra del Señor, de que Elías hace este milagro. Dice la Biblia en el capítulo 18 de que los profetas de Baal y de Acera querían huir y Elías los capturó con el pueblo y dice la Biblia que los mataron. Y dice la palabra del Señor de que todos los profetas, ahí murieron los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Pero en el capítulo 19 le llega la noticia a Jezabel de lo que Elías había hecho y cómo él había matado a espada a sus profetas. Entonces dice la Biblia que Jezabel tomó una reacción y este es el primer peligro del que nosotros como cristianos debemos de cuidarnos. Enemigos peligrosos, ese es el tema, enemigos peligrosos en la vida de un cristiano. Lo primero que quiero que rescatemos es los mensajeros de Satanás. Dice la Biblia que Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Note que dice la Biblia de que Jezabel envió un mensajero a darle la noticia a Elías. Este mensajero venía de parte de Jezabel, que en este pasaje representa a Satanás, representa al diablo que siempre nos está enviando mensajes de fracaso, mensajes de miseria. Nos están enviando mensajeros diciéndole no eres capaz, no eres la persona idónea, tu matrimonio va a fracasar, tu hogar va a fracasar. Mensajeros que siempre están llegando diciendo ese negocio no te va a funcionar, la decisión que estás tomando es por gusto. Siempre vas a ser un fracasado y siempre están llegando mensajes de Satanás, a veces a través de la familia, a través de vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo. Siempre Satanás usa mensajeros para que nos lleven noticias y para que ellos transmitan el deseo que Satanás tiene en contra de nosotros. La Biblia dice que este mensajero llegó donde Elías y le dio la noticia de lo que Jezabel había enviado a decir. Y el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es increíble. Note algo interesante. Note cómo Elías, después de haber decapitado a 950 profetas falsos, dice la Biblia que le tiene temor a una mujer. Un mensajero llega y le dice: si mañana a esta hora yo no he hecho contigo como tú hiciste, ¿cómo? Lo que le hiciste a los profetas, a mis profetas que has matado, así me hagan los dioses y aún me añadan si yo no he hecho contigo mañana lo mismo que tú has hecho con ellos. Pero nota que el versículo 3 dice que él tuvo miedo y vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Y esto es lo que muestra la fragilidad de los siervos como cristianos, que hoy podemos estar peleando nuestras mejores batallas, nuestras mejores guerras y podemos salir victoriosos, pero después puede venirnos una amenaza de Satanás simple, sencilla, pequeña, pero nos puede hacer tambalear. Y es que esto no exime a nadie, porque es una realidad. Hay batallas que las enfrentamos con toda nuestra fuerza, hay guerras a las que las peleamos con todo nuestro ser y sabemos que las vamos a ganar, pero hay mensajes de Satanás tan subliminales, tan minuciosos, tan cautivadores, que pareciera ser que nos atemorizan, como le sucedió a Elías. Algunos dicen que Elías se atemorizó porque él tenía un síndrome postraumático. Un síndrome postraumático que en criminología se le llama a esto megalomanía, un temor. Había quedado aterrado de toda la sangre que había visto derramarse de los profetas de Baal y de Acera. Y algunos comentaristas dicen que Elías estaba aterrado de ver tanta sangre. Y como él había hecho todo este derramamiento de sangre, él dijo: esta Jezabel es capaz de hacerlo conmigo, y tuvo miedo, tuvo temor. Entonces el primer
El primer enemigo peligroso son los mensajeros de Satanás. Tenga cuidado a usted quien le lleva los mensajes. Tenga cuidado a usted a quien escucha. Oiga a las personas, pero sepa cuál es el mensaje que viene de Dios. Y aprenda a discernir los mensajes que no vienen de Dios, los que vienen de Satanás, porque el diablo siempre está mandando mensajes para tratar de atemorizarnos. En segundo lugar, otro enemigo peligroso en la vida de un cristiano es lo que dice el versículo 3. La última parte dice que Elías tuvo temor y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá. Y esa última frase dice, y dejó allí a su criado. En segundo lugar, otro enemigo peligroso en la vida de un cristiano son las malas relaciones personales. ¿Por qué digo esto? Porque usted se da cuenta que Elías andaba un criado, era el paje de armas, era el que le servía, el que hacía todo. Si Elías tenía hambre, este siervo le hacía la comida. Si Elías tenía que viajar, este hombre era el que le cargaba su maleta. Si Elías quería hacer algo, este era su ayudante, era la persona con quien él se relacionaba. Es más, cuando Dios le hablaba a Elías, este hombre estaba allí cerca, era su criado, su sirviente, era la persona o su mano derecha. Pero note lo que dice, que Elías, cuando tuvo temor y quería salir corriendo a causa del mensajero que le había llevado esta noticia, dice que lo que hizo fue dejar a su criado. Grave error en la vida de un cristiano, comenzar a tener malas relaciones personales cuando se siente atemorizado. Y es que cuando un cristiano, Satanás le roba el valor y le lanza mensajes que logran cautivarlo, comienza a hacer locuras, comienza a actuar de una forma incorrecta. Este hombre que Elías dejó allí abandonado era el hombre que le iba a ayudar en sus peores crisis. Era el hombre que iba a necesitar en todo tiempo. Era la persona que iba a estar con él siempre, pero lo dejó allí. Y eso sucede con ha cautivado su mente, su corazón a distorsionarse, comienza a tener malas relaciones con su familia, con la iglesia, con los hermanos, con las personas que pueden ayudarle en sus peores crisis. Y este es un enemigo muy peligroso, porque Satanás lo que quiere es robarnos el valor, meternos miedo, pero que también nos quedemos solos. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios, después de que Satanás les ha enviado un mensaje, lo que hacen es comenzar a relacionarse mal con las personas y se quedan solos? Yo he escuchado muchos que dicen, es que a mí todos me abandonaron, todos me dieron la espalda. En algunas ocasiones sucede así, que la gente nos abandona, pero en otras ocasiones somos nosotros los que comenzamos a maltratar a la gente que debe de estar cerca cuando más la necesitamos. Eso sucede con nosotros los ministros, los pastores. Cuando a veces los pastores perdemos el control porque Satanás lo que busca es desubicarnos. Lo que el diablo quiere es desubicarnos. Y si él logra desubicarnos, lo primero que vamos a comenzar a hacer como pastores es maltratar a la gente que nosotros ministramos. Eso sucede con muchos líderes, que cuando tienen a su grupo allí, mientras están bien, mientras las cosas andan bien, están tranquilos. Pero cuando se sienten atemorizados por el diablo, comienzan a maltratar a la gente a quien ellos deben de servir. La gente a la que ellos están allí para ser de bendición para esas personas. Dice la Biblia que Elías dejó a su criado allí. ¿Cómo cree usted que se habrá sentido este criado? Que Elías le dice, quédate aquí y yo me voy. Este hombre, la razón de ser de él era servir al profeta. Similar a lo que le sucedió al rey Saúl. La Biblia dice que el rey Saúl salió a la guerra contra los filisteos. Y dice la Biblia que cuando lo alcanzó un flechero de los filisteos, una flecha, los filisteos lo alcanzó y lo hirió. Y dice que este hombre le dijo a su criado, a su guardaespaldas, a su escudero, a su paje de armas que andaba con él, le dijo, saca tu espada y atraviésame, porque prefiero morir en tu mano y no en la mano de estos incircuncisos. La Biblia dice que este hombre, este guerrero, este soldado le dijo, no, señor Saúl, yo no he sido creado, yo no tengo la formación para atravesar con mi espada su cuerpo. Yo fui diseñado, yo fui entrenado para protegerlo, no para matarlo.
cuidarlo. Así es que si algo va a suceder aquí es que o usted sale libre de esta batalla o los dos morimos. La Biblia dice que este hombre le dijo: yo no voy a atravesarlo porque yo fui entrenado para cuidarlo. Mi trabajo es cuidarlo. Este soldado de Saúl, la razón de vivir de él era cuidar al rey. Él sabía que si el rey moría, su vida no tenía sentido. Muchas personas se han preguntado por qué este hombre se quitó la vida cuando vio que el rey se lanzó sobre su espada. La Biblia dice que el soldado sacó su espada y se abalanzó sobre ella y se murió como Saúl. Pero muchos se han preguntado: ¿y por qué él no huyó? Porque la razón de ser de él era proteger al rey. Él dijo: el rey murió, yo no tengo por qué seguir viviendo, ya no tiene sentido mi vida. Si él muere, yo muero. Porque para él eso era cumplir con su deber, cumplir con su trabajo. Este criado de Elías, la función era igual. La función del criado de Elías era cuidarlo a él. Cuando el profeta quería hablar con alguien, él estaba para escucharlo. Cuando el profeta se sentía triste, él estaba para consolarlo. Cuando el profeta se sentía alegre por una hazaña, él estaba para celebrarle las hazañas. Pero cuando Elías se sintió atemorizado, lo que hizo fue abandonar a su criado. Y qué terrible es cuando nosotros caemos en el engaño de Satanás. Cuando el mensajero del diablo viene y nos roba el valor, comenzamos a actuar locamente y comenzamos a tener malas relaciones personales con las personas que realmente pueden echarnos la mano cuando más lo necesitamos. El versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y aquí aparece el tercer peligro en la vida del cristiano: y deseando morirse. Ahí rescatamos la tercera idea o el tercer peligro, que es los malos deseos. Note que Elías comenzó con malos deseos. Su deseo, cuando se sintió atemorizado y cuando vio que ya estaba solo, comenzaron los malos deseos. Deseaba morirse. Y quizás usted que me está viendo no tiene deseos de morirse, pero tiene otro tipo de deseos. Porque si el diablo le mandó un mensajero, le ganó el valor, le hizo ver que usted no sirve, que usted es incapaz, que Dios no está con usted, y usted comenzó a alejarse de la gente, de su familia, de su esposa, de sus hijos, de las personas que lo aman, y que muchas veces por los ataques del diablo nosotros creemos que nadie nos ama y el diablo nos trastorna. Entonces comienzan estos malos deseos: ¿para qué me casé? ¿Para qué tengo familia? Mejor me hubiera hecho tal cosa, mejor hubiera tomado otra decisión. Y hay gente que dice: mejor me quiero morir, quiero abandonar todo. Comienzan las locuras. Este momento es donde muchos hombres de Dios fracasan y se van al mundo. Personas que después de que el diablo les ha quitado el valor porque un mensajero del diablo ha llegado y les ha dicho: no servís para nada, Dios ni te oye, ya Dios no te usa como te usaba antes, ya no eres la persona que Dios levantó al principio, y comienza a tener malas relaciones con los demás. Ahora comienza a tener deseos equivocados. Los malos deseos son un enemigo muy peligroso en la vida de todo cristiano. Entonces dijimos: el primer enemigo peligroso son los mensajeros de Satanás. El segundo enemigo peligroso son las malas relaciones personales. El tercer enemigo peligroso son los malos deseos. El cuarto enemigo peligroso que quiero que rescatemos de acá está en el versículo 4 siempre, donde dice: y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esa frase donde dice: no soy yo mejor que mis padres, es el cuarto enemigo peligroso, porque aquí aparecen las comparaciones. ¿Quién estaba preguntando a Elías si era él mejor que sus padres o sus padres eran mejores que él? Él comienza a compararse. Los malos deseos comienzan a generar actitudes erróneas. Comenzó a compararse. Y él dice: yo no soy mejor que mis padres. Si estaba hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, él no se quedaba atrás. Era un hombre de Dios, un hombre que la Biblia le llama el profeta de fuego. No era menor que Abraham, que Isaac y Jacob, pero él comienza a menospreciarse, comienza a compararse con los demás. Y esto sucede con muchos cristianos. Comienzan a compararse y dicen: es que si yo tuviera el cargo que tiene el hermano, si yo tuviera el puesto que el hermano tiene, si yo tuviera la iglesia que tiene el pastor tal, si a mí Dios me usara como usa el hermano fulano predicando, o si a mí Dios me usara
cantando como usa el otro. A Dios no le interesa qué es lo que usted hace. Lo que Dios quiere es que usted lo haga, y lo que Él ha puesto en su corazón hacer, que lo haga de todo corazón. Dios no está buscando que nos comparemos. Dios no quiere que hagamos las cosas que los demás hacen. En cierta oportunidad, hay un libro bien interesante del pastor David Yonquichó, que es La Cuarta Dimensión, se llama el libro, del pastor David Yonquichó, que es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Está ubicada en Corea del Sur. Dice que él cuenta la historia que en cierta oportunidad, cuando él apenas comenzaba a predicar, él comenzó a predicar en el mercado de Corea del Sur. Y el púlpito que él tenía eran 3 cajas de madera, 3 cajas de tomates, donde echan el tomate. Eso ponía como púlpito, y en el suelo ponían páginas de periódico, porque era un lugar demasiado lleno de lodo, y para que la gente no se ensuciara ponían periódico. Y entonces dice que él comenzó a predicar y a predicar, y quizás le llegaban unas 10, 15 personas a escucharlo. Sin embargo, él comenzó a orar a Dios, a buscarlo intensamente, y comenzó a decirle: Señor, ¿por qué tú no me usas a mí como Billy Graham? ¿Por qué no me usas tú a mí como Gigi Ávila? ¿Por qué no me usas tú a mí como Benny Hinn? Yo quiero que... Muchos días orando de esa manera. En cierta oportunidad estaba orando durante la madrugada, y viene una voz de Dios y le dice: ¿sabes qué, Cho? Si yo quisiera un Billy Graham, yo ya lo tengo, yo no necesito otro Billy Graham. Si yo quisiera a un G. Ávila, yo no necesito otro, ya tengo a uno. Yo no quiero a otro predicador, yo necesito que se levante un David Yonquichó. A ti te necesito, levántate, haz el trabajo. No te compares con los otros, porque yo quiero usarte a ti de la manera que a mí me place usarte. No te estés comparando con nadie, porque ese es un enemigo peligroso. Cuando comenzamos a compararnos con los demás, por lo general comienzan las competencias. ¿Y cuál es el problema de las competencias? Que nos desenfocamos, dejamos de servir a Dios por querer sobrepasarle a otro. Y aquí no estamos para competir con nadie, hermanos, líderes, pastores, líderes de iglesia, miembros en general. No compita con nadie. Dios lo va a usar a usted de acuerdo a su propósito. Usted no debe buscar cumplir el propósito de otro. Dios lo creó a usted con un diseño original. Como un vaso se creó para que retuviera agua y le diera de beber al sediento, también una pala se hizo para escarbar y lanzar tierra. No puede usted ponerle el propósito del vaso a la pala, ni el de la pala al vaso. Cada uno fue diseñado con un propósito original. De manera que las comparaciones son enemigos peligrosos. Y Elías comenzó a compararse, y este enemigo le causó muchos estragos. Porque note el quinto enemigo peligroso que rescatamos aquí. Dice: y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y este es el quinto enemigo peligroso en la vida de todo miembro, de todo cristiano, de todo líder, de todo pastor, de toda persona que sirve a Dios. Es el cansancio. Pareciera broma, pero el cansancio es un enemigo muy peligroso en la vida de los cristianos. Dice que echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Cuando usted lee ese versículo donde dice se quedó dormido, no es que él se quería dormir, él se quedó dormido. Estaba tan cansado Elías que se quedó dormido. Que es increíble notar esto, porque ya está amenazado por Satanás, por Jezabel. Ya comenzó a tener malas relaciones personales. Eso desgasta a cualquier siervo, a cualquier hombre, a cualquier mujer de Dios. Cuando comienza a tener malos deseos, eso lo va a desgastar, lo va a ir quemando poco a poco. Y cuando comienza a compararse, comienza a hacer cosas para las cuales no está diseñado. Y a veces dejamos de hacer nuestro trabajo por querer hacer lo que otro está haciendo. Y nos llegamos a este punto donde sentimos tanto cansancio que nos quedamos dormidos. Elías se quedó dormido. Note que no dice la Biblia que él se quiso dormir, se quedó dormido. Y dice que un ángel de Jehová vino y le tocó y le dijo: levántate, come. Luego, note el verso 6, dice: entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió. ¿Y qué dice? Y se volvió a dormir. Estaba tan cansado Elías
que solo le quedó fuerza para comer lo que el ángel le había llevado y volvió a dormirse. Y para solucionar este problema, este enemigo se debe de enfrentar de la manera más correcta. Hay líderes, hay pastores, hay ministros, hay hombres de Dios que están cansados y creen que el trabajo de ellos es morirse, es quemarse trabajando. No, lo mejor es cuando usted está cansado, lo mejor es descanse lo suficiente hasta que ya haya descansado del todo y luego comience con nueva fuerza. Muchos, el diablo les roba la bendición y logra quitarles hasta la vida porque están cansados y por no descansar se queman y se terminan muriendo. Note qué increíble. El ángel no llegó a despertarlo para decirle: sinvergüenza, Aragán, levántate. Yo no te levanté o Dios no te llamó para estar echado. No, dice que lo llegó a despertar para darle de comer. Lo que está indicando la Biblia es que el ángel le dice: descansa, come y vuélvete a dormir. Y Elías se volvió a dormir. Pero luego dice que regresó al ángel, en el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come nuevamente, porque el largo camino te resta. Ahora sí, ya descansaste, ahora tienes que hacer lo que te corresponde hacer. Luego nosotros encontramos del versículo 8 en adelante que Elías se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y dice que allí encontró una cueva donde pasó la noche, y vino palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Note que el ángel le dice: largo camino te resta, pero el ángel no le dice: ve al monte Horeb, ve a ese lugar. No, el ángel le dice: largo camino te resta. ¿Sabe cuál fue el problema de Elías? El problema de Elías que estaba tan desubicado que ni siquiera había entendido el mensaje del Señor. Él no entendió el mensaje de Dios, porque el mensaje que Dios le estaba dando a Elías lo encontramos más adelante. El mensaje no era: vete a Horeb, a encuevarte, a meterte en la cueva. Ese no era el mensaje. Pero Elías creyó que el Señor lo estaba levantando para ir a meterse a la cueva, a seguir huyendo. Y dice que se fue, se metió en la cueva. Y dice la Biblia que cuando el Señor le pregunta a Elías: ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este es otro enemigo peligroso en la vida de un líder: creerse número uno y que no hay otro como yo. ¡Qué error más grande que cometemos los cristianos, de pensar que Dios no va a usar a nadie mejor que a nosotros! ¡Qué error el de Elías! Y el Señor le tiene que decir: ¿sabes qué, Elías? Tú eres el hombre de Dios, eres el profeta de fuego, pero todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de estos profetas de Baal y de Acera. Y le dijo: sal fuera. Y aquí hay una lección con la que quiero terminar. El Señor le dice: sal fuera de la cueva y ponte en la entrada. Y dice que aquí Jehová que pasaba en un poderoso viento, que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y luego dice que un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y yo siempre me pregunté qué le quiso decir el Señor a Elías con esto. Cuando usted lee el final de este capítulo, se da cuenta que es lo que Dios le estaba diciendo. Le está diciendo: Elías, tu tiempo se ha terminado. Tu tiempo ha llegado a su fin. Tienes que buscar un relevo. Tienes que buscar una persona idónea para que cumpla con el trabajo para el cual yo te llamé a ti. Lo que el Señor le dice con el terremoto, el viento y el fuego es: yo te he usado a ti porque donde te has parado has hecho desastres. Te he usado como ese fuego porque así ha sido tu presencia en Israel. Te he usado como ese viento porque has desarticulado todo lo del enemigo. Pero ya no es tiempo de usarte de esa manera. Ahora es tiempo de usarte en un silbido apacible. En otras palabras, tu tiempo del ministerio, tu trabajo se terminó. Ahora pásale el trabajo a otro. Y el Señor le dice allá en el versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino.
Porque el Señor por segunda vez le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te he mandado para la cueva. Vuélvete por tu camino. Había caminado 40 días, 40 noches y el Señor le dice, regrésate. Tú no entendiste el mensaje. Tú te viniste a encuevar y yo te dije que fueras y te fueras a la ciudad. Y le dice, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Luego vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo, oiga qué interesante, hijo de Abel Meolá, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, yo ya no te voy a usar a ti como te he usado hasta el día de hoy. Ahora te voy a usar con un sonido apacible. Tu tiempo ha terminado, tu tiempo ha llegado a su fin. Ahora es tiempo que le pases el relevo al próximo hombre que yo tengo preparado. Y dice que el versículo 17, él vuelve. El versículo 16, el Señor le da la orden. 15 y 16, el Señor le da la orden de los 3 hombres que tiene que ungir. Y en el versículo 17, el Señor le da una palabra, una promesa. Y le dice, no te preocupes por el trabajo, porque el trabajo que tú hacías se seguirá haciendo. Porque el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo va a matar. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo se va a encargar de matarlo. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. De manera, hermanos, que nos han estado sintonizando esta noche, hemos tratado de rescatar de este capítulo 19 6 enemigos peligrosos en la vida de un cristiano, de un líder, de un ministro, de un hombre o una mujer de Dios. Número 1, dijimos, los mensajeros de Satanás. Tenga cuidado a quien le presta atención. Tenga cuidado de los mensajes que oye, de las personas que le llegan a contar cosas. Es increíble porque cuando usted lee el libro de Nehemías, dice la Biblia, que cuando Nehemías construía los muros de la ciudad, dice de que venían judíos a traerle mensaje a Nehemías y le decían, dice Sanbalat y Tobías, de que de repente van a venir y los van a matar y van a derribar esos muros. Pero dice que eran judíos. Pero estos judíos que traían el mensaje no vivían en la ciudad, sino que vivían cerca de Sanbalat y de Tobías. Eran aparentemente cristianos, pero estaban más con el mundo y con el diablo que con Cristo. Personas que aparentan ser buenos cristianos, pero que sus mensajes vienen del mismo infierno. Tenga cuidado usted de los mensajes que oye de las personas que le aconsejan. Los mensajeros de Satanás. Segundo enemigo dijimos, las malas relaciones personales. Tercer enemigo, los malos deseos. Cuarto enemigo, las comparaciones. Quinto enemigo, el cansancio. Y como último, creer que somos los mejores. ¿Qué mensaje el que nos da este capítulo 19 y qué lección la que nos da el Señor? Que por más que nos use, llegará un tiempo donde nosotros debemos de poner nuestras armas y pasarle el mando a otro y pasarle la carrera a otro, como lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo y con Tito, como lo hicieron los grandes hombres de Dios, como Jesús mismo lo hizo cuando terminó su ministerio. Les dijo a los discípulos, como Dios me dio autoridad a mí, ahora yo los envío a ustedes a hollar serpientes y escorpiones. Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Siempre esta carrera, siempre este trabajo ha sido una carrera de relevo. A mí me toca correr mi parte, mi trayecto, pero llegará un tiempo donde ya no tendré las fuerzas para seguir corriendo la otra milla, el otro tramo. Y Dios va a preparar a alguien para que corra el otro tramo que yo ya no tengo la capacidad de correr. De manera, hermanos, que cuidémonos de los enemigos peligrosos. Lo importante no es cómo comenzamos, lo importante es cómo vamos a terminar. Hay personas que comenzaron bien, terminaron mal. Y algunos comenzaron mal y van a terminar bien. Porque lo importante no es cómo comienza, lo importante es cómo se termina la carrera. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias.